Ciudadano Alejandro Toledo, en nombre del Congreso, os impongo la banda presidencial por mandato del pueblo y en su nombre. Hola a todos, bienvenidos a este especial económico. Hoy analizaremos las políticas macroeconómicas del gobierno de Alejandro Celestino Toledo Manrique, quien gobernó el Perú entre 2001 y 2006, en un contexto de recuperación democrática tras la caída del fujimorismo y el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Toledo asumió el poder con una gran expectativa social. La pobreza superaba el 54%, la desconfianza en las instituciones era alta y el Congreso estaba fragmentado. ¿Cómo enfrentó estos desafíos? ¿Qué decisiones económicas tomó y qué impacto tuvieron? Hola, ¿qué tal? Hoy día les voy a hablar un poco sobre las políticas económicas que se aplicaron en el gobierno de Alejandro Toledo. Pues bueno, empecemos. Durante su gestión, Toledo aplicó una política fiscal orientada en reducir el déficit público. En el 2001, este alcanzaba el 3% del PBI. En el 2005 se redujo al 1%. La pregunta es, ¿cómo lo logró? Aumentó la recaudación y controló el gasto. También implementó una política monetaria responsable. Fue controlando la inflación entre el 1.5% y el 2.5%, gracias al Banco Central. Las reservas internacionales pasaron de 8.600 millones en 2000 a más de 14.000 millones en el 2005. En el ámbito cambiario, el tipo de cambio fue estabilizado mediante un régimen de flotación administrada. El BCRP intervino cuando fue necesario para evitar volatilidades del dólar y acumuló reservas. Finalmente se impulsaron tratados de libre comercio e inversión en la infraestructura pública, como programas como el PENIC, que buscaba mejorar las carreras, la educación y la salud. Ahora hablaremos sobre política de ahorro y consumo. Durante su mandato, la reactivación económica fue una prioridad. Se incrementaron las remuneraciones del sector público, lo que elevó el ingreso disponible y dinamizó el consumo privado, especialmente desde 2002. También se impulsaron reformas tributarias eliminando impuestos y se redujo la presión fiscal al consumo. La inflación se mantuvo baja y estable, lo que generó confianza y permitió que más familias ahorraran en el sistema financiero formal. Entre 2001 y 2006 la pobreza disminuyó del 54% al 49%, aunque la desigualdad y la informalidad laboral siguieron siendo desafíos. En cuanto al gasto social, creció del 7.9% al 9.2% del PBI, con énfasis en salud, educación y programas de asistencia. Además, el país experimentó un crecimiento económico sostenido con una expansión del PBI de más del 5% anual promedio, impulsado por la inversión extranjera y un entorno internacional favorable. La deuda pública se redujo del 47.4% al 33.8% del PBI. Voy a hablar sobre los indicadores macroeconómicos. Veamos los resultados duros que se dio durante el gobierno de Toledo. El PIB pasó de crecer de un 0.6% en 2001 a 7.5% en el 2006, un crecimiento promedio de casi 6% anual. También vemos que la inflación se mantuvo controlada, cerrando en 1.1% en 2006. También pudimos ver que el desempleo bajó de lo que es un 8.9% a 7.4% en Lima. El tipo de cambio se apreció ligeramente de 3.52 soles a 3.24 por dólar. La deuda pública bajó de 47.4% al 33.8% del PBI. El déficit fiscal se convirtió en superávit del 2.5% en 2006. Esos resultados muestran una economía en recuperación, lo que es sostenida con un fundamentos sólidos y
control fiscal, aunque con algunos desafíos que podemos ver que son sociales que aún están pendientes. En resumen, ¿la política de Toledo fue exitosa o no lo fue? Tenemos desde un enfoque macroeconómico si llegó a serla, ya que se logró estabilidad, se logró crecimiento y disciplina fiscal, pero la política económica también tuvo fallas importantes. La deuda nacional aumentó en términos absolutos, muchos gastos sociales fueron insuficientes y la informalidad siguió siendo muy alta. Además, los escándalos de corrupción y conflictos sociales, como el Andahuaylazo, deterioraron su legitimidad y dificultaron reformas estructurales. Las brechas sociales persistieron y aunque hubo avances en cifras, no todos los peruanos sintieron ese progreso en su vida diaria. El crecimiento no fue plenamente inclusivo y sectores como salud, educación y empleo digno aún no mostraban serias carencias. La distribución de los beneficios del crecimiento fue desigual, lo que generó malestar y desconfianza. Como dijo Toledo en uno de sus discursos, el Perú es más grande que sus problemas, pero también es más grande que sus logros. La justicia social no puede quedar relegada en medio del crecimiento. Para que una política económica sea verdaderamente exitosa, debe equilibrar las cifras como el bienestar real de la población. Y ese fue el gran desafío de su gobierno. El gobierno de Toledo nos deja una lección importante. El crecimiento económico debe ir de la mano con la inclusión social, la transparencia institucional y una justa redistribución de los beneficios. A pesar de sus avances, también nos recuerda que el progreso económico no siempre alcanza a todos por igual. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo análisis económico.